Bueno, un poco retomando el diálogo que teníamos fuera de cámara, vamos a dialogar con Andrés Rosa, subsecretario de Gobierno del municipio de Junín, con Oscar Farías, referente justicialista, dirigente del peronismo juninense, referente de la comunidad mapuche de Junín también, y con el doctor Armando Blasi, diputado provincial, fue diputado provincial, y vamos a referirnos precisamente a la figura del padre de Armando, el doctor Héctor Azor Blasi, quien fue intendente de Junín, fue diputado nacional, ¿verdad, Armando? También. Y bueno, un poco la necesidad de, y lo que se está preparando, se está organizando un homenaje precisamente a Héctor Azor Blasi. Fue el primer intendente peronista de Junín, ¿no? Me lo podrán corregir o ampliar un poco. Bueno, comenzamos contando un poco cómo se está trabajando, cómo se está organizando, cómo surgió esta idea de hacer este homenaje al doctor Héctor Azor Blasi. Bueno, te decía, más allá de la pertenencia ideológica al partido, al justicialismo, desde la Cátedra de Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de la UNOVA, hace unos años gestamos, junto con Gastón Rionda, el secretario del Consejo Deliberante, que nos ayudó a redactar una ordenanza para que se haga un homenaje, una alegoría, al primer intendente justicialista que tuvo Junín, habida cuenta, más allá de la pertenencia ideológica, lo que significó la gestión de ese joven intendente, que en aquel momento debe haber sido uno de los intendentes más jóvenes de la Argentina, cómo transformó la cabecera del noroeste de la provincia de Buenos Aires con respecto a las gestiones, que después podemos enumerarla o vos en algún momento lo podés hacer, pero desde el estadio Eva Perón, el policlínico ferroviario, todo lo que fue la obra pública, lo que hoy conocemos como Barrio Belgrano, Barrio Villa Talleres, todo lo que se invirtió en turismo con respecto a lo que es hoy el balneario municipal. Bueno, podemos pasar por un montón de lugares que todavía está la infraestructura, y creo que hasta ahora no ha habido gestiones que hayan sido de significativa trascendencia. Reivindicar eso. Entonces, en la época que el gobierno era del intendente Meoni, presentamos un proyecto de ordenanza que se votó por unanimidad. Todos los bloques votaron esta ordenanza de poner una placa, montar un homenaje en las intersecciones de Avenida Rivadavia y Avenida San Martín de nuestra ciudad, que el pueblo de Junín, no el partido, sino el pueblo de Junín, brinda un reconocimiento, un homenaje a un hombre que puede dar el ejemplo de donde se pueden sentar las nuevas institucionalidades, los nuevos gobernantes de Junín como ejemplo para el futuro, y que tiene que ser bien institucional. Por eso, pasados los tiempos, porque para todo hay un tiempo, y pasados los años nos encontramos siempre en gestión con Andrés Rosas, que es subsecretario de Gobierno, y le acerqué la ordenanza que está todavía con tremenda vigencia, para que esto se pueda hacer realidad. Bueno, por supuesto, Andrés hizo las gestiones que corresponden, porque esto depende del Ejecutivo. Ya el Legislativo, por unanimidad, se expresó. Y bueno, siempre estamos en contacto con Armando. En esos años también logramos que la prensa de Junín, toda la prensa de Junín, los dos diarios de imprenta, nos cedieran una página para poder homenajear en su momento a Azor Blasi, para publicar toda la obra de gobierno. Ahí agradecemos tanto al diario La Verdad como al diario Democracia, que en su momento prestó una página completa para eso. Los canales, todos ustedes, los portales, todos se hicieron eco de esto. Pero creo que ha llegado el momento, no por una cuestión de injusticia, pero sí por una cuestión de equidad, de equilibrio político, de equilibrio institucional, que por ahí un intendente
que representa la institucionalidad de la ciudad y que no pertenece al partido político de Azor Blasi, pueda hacer efectivo este homenaje, ¿no? Como decía fuera de micrófono, cuando murió el doctor Levenson, un referente indiscutible del radicalismo, bueno, Azor fue el que hizo el acompañamiento en ese momento del cortejo fúnebre y todo, cuando en ese momento a lo mejor las divisiones eran mucho más crudas, pero siempre Azor Blasi, una persona de respetar la institucionalidad, de respetar al que piensa distinto, y lo vivimos después cuando nos tocó estar al lado de Armando siendo diputado en 2 oportunidades, el poder aprender a ayudar al que piensa distinto. Nosotros, cuando atendía a Armando en sus oficinas, recibíamos a gente de otros partidos políticos que venían a buscar un subsidio por una institución que estaba presidiendo, por algo. Nunca hubo diferencia de hacer diferencia ideológica, si era peronista o no, al momento de ayudar. Bueno, y con respecto a lo personal, decirte que la familia Neculpam, mi abuelo era afiliado radical, Sebastián Solís, era militante de Moisés Levenson, y mi abuela era peronista. Y mi bisabuela trabajaba en la casa de doña Juana Duarte y fue la primera afiliada al Partido Peronista Femenino. Y la que firma es Perlas Pelicueta de Blasi. La madre de Armando firmaba porque era la delegada censista del Partido Peronista Femenino en esa época. Cuando fallece mi abuelo, mi abuela queda con 5 hijos en la calle y no tenía ayuda. Iban a buscar la comida que restaba de los enfermos al hospital con una ollita, porque Abraham Piñeiro, que hoy lleva su nombre Liga, era el director en ese entonces del hospital y le daba a mi abuela. Y Perlas Pelicueta de Blasi la ayudaba con dinero y con trabajo y venía a la casa. Desde aquella época, toda nuestra familia ha sido muy leal, no solamente al partido, sino a la familia Blasi. Por eso nosotros siempre estuvimos pegados. Armando conoce desde que me casé, el nacimiento de mis hijos y todo eso, siempre estuvimos muy cerca. Y de hecho hoy el panteón, la bóveda donde descansa Azor Blasi, mi familia hace años, todos los meses vamos a limpiar ese lugar como una cuestión de agradecimiento histórico que nadie sabe, por supuesto, nadie sabe que nosotros hacemos esto, es la primera vez que lo hacemos público, pero digo, lo hacemos público para que se sepa los valores que tienen que seguir existiendo más allá de los partidos políticos, más allá lo que valen es las obras y las personas, que es lo que nos dejan, ¿no? Así que nada más que eso. Bueno, Andrés, en tiempos donde por ahí muchas veces los antagonismos, los enfrentamientos son por ahí más notorios, se está trazando un puente, un hito realmente muy importante, esto que se está comenzando a trabajar, a organizar, a perfilar, a delinear también con el apoyo, el aporte del gobierno de Junín, de la administración actual, ¿verdad? Sí, Roberto, primero agradecerle a Armando que me abriste tu casa, si bien nos conocemos desde hace muchos años, fundamentalmente a través de tus hijos. Agradecerte este momento, un poco lo sintetizó Oscar, me habló de esta ordenanza, inmediatamente lo hablé con nuestro intendente Pablo Petreca, inmediatamente me dijo que sí. Previamente me había contactado con Roberto, en su rol de historiador, le digo, Roberto, pasame todos los que tengas de Azor Blasi, y nunca dejás de sorprenderte, ¿no? Mirá, ayer hablabas de Moisés Levenson, ayer vos recién mencionabas a Moisés Levenson, ayer compartí con la familia Levenson el acto en la secundaria 15 que se puso el nombre de Dora. Y lo traigo acá a Héctor porque cada vez que lo escucho a Héctor hablar de su mamá o hablar de su papá, siempre aprendemos algo o escucho algo nuevo, ¿viste? Y lo mismo que ahora creo que lo más interesante va a ser escucharte un poquito a vos, más allá de, vos decís el papel, todo lo que me pasó Roberto,
de las obras que transformaron a Junín en esos años. Y bueno, así que también decirte que en nombre de nuestro intendente Pablo Petreca, enviarte el saludo, decirte que estamos trabajando para esto y que después me dijo que en conjunto trabajemos una fecha y no mucho más. Creo que Roberto, que lo más jugoso acá sería escuchar el testimonio de Armando en relación a la gestión de tu papá. Pues yo le agradezco a los tres, por supuesto, y a Petreca también, al intendente. Estoy a disposición. Yo creo que de todas maneras aprovechó una coyuntura muy favorable, como les decía anteriormente, que le pedía al mayor Arrieta y las cosas salían. Y Junín la verdad se transformó. Desde La Laguna, San Peña, Rivadavia, ensanchamiento, los policlínicos, las escuelas. Una monstruosidad. Que otros muchachos que lo sucedieron posteriormente, a lo mejor tuvieron la intención, pero no tenían la llegada. Que es lo difícil. Y algunas obras se han hecho, por supuesto, Junín sigue avanzando, pero fue un cambio notorio. Le agradezco a los tres que se hayan molestado a venir hasta acá. Por supuesto que estoy a disposición también en el futuro si hay que agregar algo, pero en esa papelucha que presentan como plataforma para esa candidatura a diputado nacional, es inmensa la cantidad de obras que se hicieron. Inmensa. Por supuesto que con la ayuda de la provincia. El municipio no estaría en condiciones de hacer todo lo que se hizo. Y bueno, me parece que realmente es una muy buena idea la que fomentó Oscar, y la avenida es un emblema. No hay ciudad en el oeste de la provincia que tenga la avenida que tenemos nosotros. Pero es un lunar entre tantas cosas que se hicieron. Claro, el empuje de 30 años. Nosotros ya estamos todos viejos. 30 años. 30 años. Armando, ¿qué recuerda, digamos, de la... No sé qué edad tenía usted cuando fue su papá intendente, pero Y yo nací en el 45, Roberto. Ajá. Así que yo tengo la duda si papá fue del 47 al 51 o del 48 al 52. Porque los mandatos creo que terminaban un poco antes. Había sido comisionado municipal. Era muy chiquito. Claro. Era muy chiquito. Yo por ahí disfruté más alguna gestión de manifiesto, que fue que lo sucedió a papá. Claro, que ya sí, tenía sí. algunos años más. Claro. Pero indudablemente siempre informado de lo que fue la gestión de su papá, de tanto intendente, legislador nacional, siempre preocupado por Junín, ¿no? Y ese crecimiento que usted mencionaba, ¿no? me acuerdo de los dolores de cabeza que tenía, porque justamente, como señalaba Oscar, su grado de pertenencia no le impedía tener contacto con la gente del radicalismo, del conservadorismo. Era de muy buen carácter, papá. Y bueno, tuvo una gestión muy favorecida por esa circunstancia que se le antes, pero había que hacerla. Había que tener el coraje de plantearlo, y tenía 5 años. Claro. Cuando usted, digamos, desarrolló su carrera política, ¿lo consultaba a su papá? ¿Su papá lo asesoraba, lo acompañaba? Mira, yo me fui de Junín con 13, 14 años, hice el secundario prácticamente completo en Capital, de cuarto a quinto año. Y cuando estaba a punto de recibirme de abogado, le dije que me venía para Junín.
estábamos instalados toda la familia en Buenos Aires. Me había cansado del laburo. Y bueno, lógicamente, cuando llegué a Junín y me instalé con el título de abogado, tuve contacto con 2 o 3 de los grupos justicialistas que había en ese entonces, fundamentalmente de Sico y Oscar Benini por un lado, el Moro Vale por el otro, hasta que me incliné a jugar con lo que era la Unión Ferroviaria. Y bueno, ahí empecé un poco la carrera política, fui funcionario en la municipalidad como apoderado, no quise ser secretario de gobierno. Y bueno, ahí quedé encausado y bueno, fui senador provincial 2 años por el sorteo y presenté el partido y después diputado provincial, como dijo Oscar, en 2 oportunidades. Pero de un peronismo no muy ortodoxo, que digamos. Yo tenía relaciones en la Cámara y buenas relaciones con los distintos sectores. Creía de que escuchando otras opiniones podía mejorar la opinión mía. Y bueno, hasta que cesé y ahí ya dejé la política para que esta gente joven se abriera camino y continuara con los ideales del peronismo, que obviamente en algún tiempo no los compartí, o por lo menos a la gente que lo representaba. Y un poco, Armando, bueno, ha tenido charlas políticas con su padre, a pesar de todo, por ahí la distancia, uno en Junín, otro en Buenos Aires, pero siempre ha ido compartiendo. ¿Recuerda haber tenido? Sí, obviamente. Políticas, ¿no? Que por ahí él le transmitía sus vivencias. Obviamente con papá y también con mi hijo mayor, hemos charlado, hemos coincidido, hemos por ahí pensado medianamente distintos, sin discrepar en lo fundamental. ¿Qué querés que te diga? No me gusta mucho el peronismo de ahora. No me gusta mucho. Un recuerdo, década del 90, 91, se había lanzado la Liga Federal, estaba Armando como referente de Eduardo Duhalde en Junín, y en un coche Peugeot, color marroncito, fue un auto que prestó para esa interna el padre de Armando, y fui sentado en el auto al lado de él, íbamos y veníamos con gente, con mucha gente. Un consejo que me dio: el que se enoja en política pierde, me dijo. Lo recuerdo mucho al padre de Armando. En 2 oportunidades, en 2 internas, compartí el auto porque él ponía ese auto que era de él y había venido acá a Junín, y recuerdo eso. Y de la gestión de Armando como diputado, porque también en eso tiene que ser equitativa la historia en Junín. Siempre los legisladores de aquella época del justicialismo gestionaban cosas para Junín que le transformaban la vida a Junín. Los últimos de este peronismo que se dice ahora, no hemos visto grandes transformaciones. Por ejemplo, la gestión de la creación del Juzgado Federal de Junín, obra de Héctor Armando Blasi como diputado. El barrio de la DGI, esos edificios, esos monobloc, creo que era Hugo Toledo o Eduardo Quiñones, ministro de Obras Públicas de la provincia, Toledo, se gestionó con Armando. El Tribunal de Clasificación Docente, Francia 119, donde se da el puntaje, donde salen los cargos para los docentes, gestión de Armando Blasi. Así te puedo nombrar, junto a la senadora Rubini, el Jardín 904, la Escuela 21, todo el edificio del hospital hoy IGA. Eso se hizo, como también la creación, siendo diputada nacional, de Mirta Rubini, la creación de la ley que crea la Universidad Nacional del Noroeste, la UNOVA. Por nombrarte algunas de las cuestiones que se hacían en esa década del 80 y del 90, de un peronismo que era un peronismo más genuino, más auténtico, más
más Hacedor. queriendo, claro, más Hacedor. hacedor, más queriendo transformarle la vida al vecino, ¿no? Eso, digo, no para hacer comparaciones, pero sí para plantear qué es lo que militamos, en qué creemos y qué es lo que queremos homenajear y reivindicar, ¿no? Y creo que, como dice Armando, las futuras generaciones, a Andrés le tocó ser concejal también, es decir, siempre haciendo y haciendo por el otro. Andrés es un hacedor, en eso ha podido también, al igual que Armando, tener la virtud de armonizar con todos los partidos políticos, que eso, lo mismo nosotros cuando sacamos 2 o 3 ordenanzas, la de derechos humanos, la de pueblos originarios, buscar los consensos, lograr que las cosas salgan por una mayoría o unanimidad. Creo que de eso se trata la política, ¿no? Pasar y hacer algo por el otro. Y un poco es lo que se pretende, recordar esos principios con este homenaje al doctor Héctor Blas. Exacto. Armando, ¿por qué no explica cómo era eso de comisionado? Porque antes el intendente no era, después fue elegido intendente, pero primero fue nombrado comisionado, era como una... No, lo que pasa es que con la revolución del 43 cesaron los cargos políticos y entonces ya eran interventores en la provincia de Buenos Aires y comisionados municipales en las comunas. Y por acá, por Junín, pasaron 3 o 4, entre otros Arrieta, el mayor Arrieta también, que fue jefe del distrito. Mi papá creo que fue comisionado un breve tiempo, no tengo presente bien cuánto, y no sé si de ahí saltó directamente a la candidatura de intendente. Comentaba fuera de la nota, Armando, un acercamiento muy importante, de amistad muy grande entre su papá y el mayor Arrieta. Terrible. La verdad es que Arrieta a Junín, a través de los pedidos de papá, lo benefició muchísimo. Y no era un tipo jodido, pese a ser militar, no era un tipo jodido. Y era el cuidado, pero... Así que agarraba el teléfono y llamaba al ministro de la órbita que fuera y salían las cosas. Muchísimo. Carcito tiene una copia que le di y las cosas que se hicieron. El pavimento en Villa Talleres. Ni que hablar de las ayudas personales, porque pude ser testigo de algunas... porque militábamos con Armando al lado de gente, no sé, Virgilio Vinenti, que había sido un gran jugador de fútbol de Junín, era un peronista adherente, ¿no? Que iba al local, entonces contaba anécdotas del intendente Blasi, de gente que a lo mejor se recibía de martillero, quizás le hacía instalar el teléfono, le conseguía el escritorio. Claro, que era como un arma, era como una herramienta de trabajo. Bueno, esas cuestiones. Leonardo Felipe Neculpan, siendo 19 años, caminando por el centro, se lo encuentra, es un hermano de mi abuela. Iba con la madre, con mi bisabuela, lo encuentran con Neculpan, que eran afiliados radicales, y se conocían con Azor Blasi de cuando Azor militaba en el viejo radicalismo. Y bueno, en esa época no se ayudaba si eran uno de otro. Y sin embargo le pidió trabajo para el hijo y le dijo: el lunes véalo, y fue a la usina de Mercedes, porque en aquella época estaba la usina Mercedes, y así se consiguió trabajo, y no importa que eran afiliados radicales, se daba el laburo. Bueno, de esas cosas, de joven he escuchado muchas anécdotas, ¿no? Te imaginás que conocía las hermanas Bustamante, a Eva Ale, a Rosita Pardini, Margarita García, que había sido niñera de Armando. Tuve doña Paula, doña Crispina, es decir, mucha Teresa Pacheco de Linares, mucha gente Yolanda Brieval, que había militado ese peronismo auténtico, el peronismo de Perón y Evita, y que habían vivido esa época. Entonces pude ser testigo de muchísimas anécdotas del comportamiento de los dirigentes. Un detalle, por ejemplo, nosotros sabíamos dónde vivía
los diputados, las diputadas, las concejales, porque nosotros íbamos a la casa y golpeábamos por si había que ayudar a algún problema de algún compañero en un barrio. En estas últimas décadas no sabemos dónde viven los legisladores locales, provinciales y nacionales que han pasado en las últimas 2 décadas en Junín. Por darte un ejemplo de la diferencia, la familiaridad de ir a la casa de Mirta Rubini, de venir a la casa de Armando ante cualquier problema, o cuando estaba el teléfono fijo de llamar ante algún problema, ¿no? O esperar a Armando cuando venía los viernes o los jueves, atendía y se le llevaba las inquietudes de todo lo que pasaban en los barrios de Junín cuando las unidades básicas estaban en los barrios de Junín. Entonces ahí salía el problema y veníamos y se gestionaba la solución. Y bueno, y estábamos para decir no y para decir sí, pero siempre de frente, con honestidad, siempre la verdad. Y así se hizo todo, y así se construyó lo que fue el peronismo, ¿no? Que está, ¿no? Porque siempre hablamos, cuando hablamos de peronismo parecía que estuvimos hablando del tiempo pasado, pero en realidad es presente y va a seguir siendo futuro. Lo que pasa es que, bueno, hay que despertar ese gigante dormido. Pero creo que la gestión de Azor y el testimonio de Armando dan fe de lo que puede ser posible. Y bueno, ahora estamos construyendo esta posible realidad en una gestión de Andrés, que es maravilloso, un compañero que está en un cargo institucional clave para poder hacer realidad algo. Y así, hace poquito fuimos a Campo La Cruz a solucionar un conflicto ahí, se dialogó con los habitantes del lugar y se arribó a una solución. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el diálogo, la construcción. Por último, bueno, lo que quieran destacar cada uno, un poco en torno a lo que yo te agradezco, Roberto, que te hayas molestado, por supuesto, a los chicos también. Y bueno, me parece que es buena la idea. Ahorita mi señora me decía que es mejor que una calle que por ahí está en las afueras de Junín. Mi hermana, en cambio, no le convencía mucho que viva en Buenos Aires. Pero yo creo que papá se merece algún reconocimiento. Debe ser el único intendente de Junín que no tiene nada. Que no tiene nada. Y lo revolucionaron. Es incontable las cosas que podríamos decir que se hicieron. Claro, la fuerza de los 30 años, ¿viste? Pero de un peronismo muy democrático, con muy buena relación con las otras fuerzas, y así medio está reconocido por la gente que lo conoció, la mayoría fallecida ya. Pero este artículo de La Verdad que publicaron por su muerte denota, era un hombre de bien. Bien, Oscar, Andrés, lo que quieran destacar. Gracias por la confianza, Armando, y gracias por la oportunidad, y gracias por la gestión a Andrés que puede hacer posible esto. No, también sumarme al agradecimiento. Yo soy de los que pienso, comparto lo que se charló acá, que todos los intendentes han dejado algo en la ciudad, todos, Sí. Todos, pero bueno, obviamente que va a ser una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan la obra de esa época, ¿no? Se mencionó la avenida San Martín, no decía San Martín, vos nombrabas avenida, que la gente sepa que en esa época con tu papá se hizo la avenida San Martín. Se hizo la avenida Juan Domingo Perón. La dictadura le cambió el nombre y le puso San Martín. La avenida se llamaba Juan Domingo Perón. Andrés, a veces los intendentes que pueden haber sucedido no tienen a veces tanta llegada. El tema es que si la tenés, aprovechalo. Tal cual. Y se aprovechó muy bien. Les agradezco que se han venido. Perfecto. Y estamos en contacto cuando me necesito, ¿no? Por supuesto. Déjame Andrés. no solo agradecer a Armando, Oscar, sino también nuevamente decirte que de parte del intendente, que es el que en definitiva Gracias a todos. tomó la decisión de decir, sí, como no, vamos para adelante, transmitírselo a Armando. Mandándole las gracias. Nos vamos a estar reencontrando todos con tu Pablo familia. tiene inquietud, ¿ves?
porque también hay que moverse. Claro. Si te quedás, Así que, te comen. gracias Armando. Si nos llevan al lado.